Nutrición con Mikey Diet, episodio 192. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener vuestra primera consulta completamente gratuita. Además, podéis escribirme para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos a lunes 17 de febrero del 2020. La verdad es que siempre lo digo, pero yo no sé por qué pasa tan rápido el tiempo. Deberíamos intentar, no sé, alargar los días o hacer algo. Aquí hay algo que falla. Pero bueno, vamos a ir hoy con un tema de desmontando mitos que la verdad me parece bastante interesante. Hacía tiempo que no lo escuchaba, pero sí es verdad que lo he escuchado ya en unas cuantas ocasiones en las últimas semanas. Y por esa razón he pensado, oye Miguel, tienes que hacer un desmontando ese mito. Y ese mito es que la leche produce mocos, empeora los síntomas de los resfriados, más carraspera, más flemas y demás. Y seguramente lo habéis escuchado en más de una ocasión. De hecho, habréis escuchado cosas como no le des al niño leche si está resfriado, o deja de tomar leche que te va a producir mocos o flemas. Incluso si tienes asma o estás ahí acatarrado o tienes algo de alergia, probablemente hayas escuchado en algún momento esto. ¿Y tiene sentido esta recomendación? Porque claro, como siempre es algo que debemos plantearnos y buscar posible información en una dirección y en otra para entender si tiene sentido. Y bueno, lo primero que tenemos que plantearnos es si realmente esto tiene sentido a nivel fisiológico. A ver, yo basándome en la fisiología tal y como la conozco, no encuentro ningún posible efecto fisiológico que pudiese provocar que este consumo de lácteos crease una sobreproducción de mocos. Claro, eso es que no lo veo yo, no quiere decir que no pudiese existir. Así que vamos a ver lo que defienden esto. ¿Qué explicación dan para ello, para este fenómeno? A ver, y tras muchísimo buscar, sin dar con nadie que diese una respuesta lo suficientemente buena para plantear esto, encontré algo. Un libro titulado La revolución de las madres de Laura Goodman, que hace las siguientes afirmaciones. Y leo tal y como he visto el párrafo, ¿vale? Cuando la proteína de otro animal entra en contacto con nuestro sistema inmunológico, se genera una respuesta y la reacción más habitual cuando nuestro organismo se defiende de sustancias extrañas, externas, es la sobreproducción de mucosa. A ver, es interesante cuanto menos lo que nos está diciendo, ¿no? Porque es cierto que son simples conjeturas, porque simplemente está diciendo que, bueno, que esto afecta a nuestro sistema inmunológico, tal. Es decir, son solo conjeturas. Pero bueno, al menos ha buscado una posible explicación que pudiera tener sentido. Claro, estamos partiendo de la base de que entonces la leche de otros animales no podemos tomarla debido a que es un cuerpo extraño que no deberíamos estar tomando. Y aquí es donde me pregunto, ¿no podemos tomar realmente leche de otro animal? Porque, a ver, realmente no tendríamos por qué defender la postura de la posibilidad o no de tomar leche porque otros animales lo hagan o no. Porque es lo que se suele decir. Se suele decir el hecho de, no, a ver, es que somos el único animal que toma leche de otros animales. Y pese a que no tengo conocimientos avanzados de biología y de otras especies, me aventuro, en base a mi conocimiento sobre el tema, a decir que cuando un animal necesita comida, acude donde sea a encontrarla. Y es que de hecho, a ver, no es un caso aislado el de bebés mamíferos de otras especies completamente distintas que maman de una madre por necesidad y porque la madre lo acepta. Y esto realmente es algo que conozco mucha gente que lo ha vivido, que podemos ver en muchos sitios que ocurre. Es decir, que al final, si es cierto que los bebés de otras especies, si encuentran una madre de una especie distinta que les acepta, normalmente maman también de su pecho. Y a ver, por supuesto, la composición de esa leche puede que no sea la ideal para esa especie.
pero si muere no será por el consumo de leche de otra especie, sino por la falta de nutrientes necesarias para su supervivencia. Claro, pese a todo esto, tenemos que tener en cuenta que no somos una especie igual que las demás y que hacemos cosas que es impensable para otras debido a nuestro intelecto y a nuestra habilidad manual, y a que al final nos intentamos adaptar a todo. Entonces, igual que es cierto que otras especies, bueno, realmente no, otras especies sí que podrían beber leche, pero bueno, pongamos que otras especies no pudiesen beber leche de una especie distinta. Bueno, pero tampoco pueden utilizar el móvil sentados en el metro esperando a llegar a su puesto de trabajo. No sé si me explico con esto, pero bueno, vamos a seguir con el tema. ¿Hay algo más que nos cuente este libro? Y leo otro párrafo. Si durante una semana suspendemos toda ingesta de leche y de productos derivados de la leche, observaremos rápidas y contundentes mejorías. Por eso no me explico por qué no usamos este método completamente eficaz contra los resfriados. Bueno, a ver, quizá lo que decía antes a nivel fisiológico podía llegar a comprarlo, el hecho de que sea un cuerpo extraño ante el cual nos defendemos. Sin embargo, esta otra afirmación que hace tiene truco. A ver, para empezar, si realizas una afirmación de este estilo debería estar basada en algo tangible, en algún estudio que se haya hecho o algo. Pero aún así puedo afirmar, y afirmo, que probablemente funciona. Y aquí es donde está el truco. Imaginad que soy médico. Entonces ponte en la situación de que tú comienzas con un resfriado. Acudes a mí 1 o 2 días después de que hayas comenzado, que es cuando tienes los síntomas que ya te encuentras bastante peor. Yo te miro, saco una pajarita, ojo, una pajarita de mi cajón y te digo que te la pongas. Bueno, aunque ahora mismo estoy pensando, tengo una obsesión con las pajaritas porque es que siempre que hago este tipo de símiles utilizo pajaritas, pero bueno. Entonces, saco una pajarita de mi cajón y te digo que te la pongas. Yo te prometo que al ponértela te vas a curar. Casualmente tú te la pones, pasa una semana en la que no te la has quitado ni para ducharte, vuelves para devolverme la pajarita sanadora y me dices que efectivamente te ha curado. Pero claro, igual que antes te podía asegurar y te aseguraba que probablemente funcionaba ese truco de dejar de tomar leche, te puedo asegurar y aseguro que no te has curado ni por la pajarita ni por dejar la leche. Te has curado porque llevas casi 10 días y prácticamente cualquier resfriado que no se complique no te va a durar más que ese tiempo. Normalmente te va a durar entre 4 y 10 días máximo. Es decir, que al final, sí es cierto que te vas a curar, pero no debido ni a la pajarita ni a que dejes de tomar leche. No, 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 no. Es porque ha pasado tiempo, porque es un resfriado, que es que no tienes una enfermedad grave. Me explico con eso, ¿verdad? Y bueno, ¿hay algo más que nos diga este libro? A ver, sigue diciendo temas en relación a las mucosas, la defensa que hacemos frente a la leche y todo eso. Pero esto es lo más científico que he podido conseguir que esté a favor del hecho de la leche y producción de mocos, lo cual no dice mucho a su favor. Así que el listón no lo vamos a tener demasiado alto. Pero lo he intentado defender. Así que como me ha mostrado que al menos una caja del dragón del garaje se ha movido, aunque no sabemos si es por el viento, vamos a intentar comprobar su existencia. Que por cierto, si no sabéis a lo que me refiero con lo del dragón del garaje, escuchad el podcast 173 y lo entenderéis. A ver, ¿qué dice la ciencia en base a todo esto? Bueno, pues no ha sido fácil encontrar nada muy actual en relación a este aspecto. Normalmente yo os explico. Cuando yo hago una búsqueda, la hago pues en las bases de datos científicas y intento siempre filtrar entre 5 y 10 años. Empiezo con revisiones y revisiones sistemáticas para un poquito meterme en el tema y luego también si veo que es importante o necesario o no he encontrado suficiente información, lo que hago es buscar ya, digamos, artículos sueltos. En este sentido, sí es verdad que había bastante entre lo cual había que filtrar porque si tú pones, por ejemplo, entras en la base de datos de PubMed y pones, por ejemplo, mucus and milk, ¿no? Entonces te van a salir, por ejemplo, 400 artículos en relación a eso. Pero no todos van en función de lo que estábamos buscando, con lo cual tienes que filtrar. Y este filtro, la verdad es que he tenido suerte porque
os dejo un enlace a un artículo de Pilar Orozco López, a la cual agradezco enormemente, aunque no lo haya hecho por mí, sino que lo hizo para escribir este artículo, pero agradezco enormemente que ya haya hecho ese filtrado que nos va a ayudar mucho. Así que os voy a contar un poquito de qué estudios tenemos en relación a esto. Tenemos un primer estudio, bastante antiguo, de 1990, en el que a los 60 participantes, hombres y mujeres adultas, se les inoculó un virus para provocar un resfriado y se observó si realmente la ingesta de leche variaba en algo la cantidad de mucosa o los síntomas. Por supuesto, no encontraron ninguna variación en función de la cantidad de leche tomada. Tenemos luego otro estudio en 11 individuos asmáticos, que no son muchos, pero bueno, es lo que tenemos, y tampoco se observó ninguna variación de ningún síntoma asociado al consumo de leche. Al igual, otro estudio más con otros 25 asmáticos en los que tampoco se encontraron ninguna variación en función de si tomaban leche, no tomaban leche o la cantidad de leche. Todos estos estudios os dejo los enlaces, ya sabéis, en el artículo que viene con el podcast en la página web. Así que entráis en la página web, entráis eso en mikeydiet.com para las y los que seáis nuevos, es tal y como se titula el podcast, ¿no? mykdiet.com, y entráis en el blog y en el blog directamente os van a salir todos los podcasts con un artículo relacionado y ahí tenéis todos los enlaces a los estudios que voy nombrando. Bueno, continuamos. Tenemos otro estudio más, 125 personas más investigadas, a un grupo se le dio leche de vaca y al otro grupo un placebo. Y tampoco se observaron diferencias entre el consumo o no consumo de leche. A ver, lo más gracioso de todo esto es el hecho de que la gente que tiene dicha creencia, es decir, que si tú coges un grupo de gente, y esto se hizo en Australia, coger un grupo de gente, preguntarles si tenía la creencia de que la leche producía o no mocos, las personas que sí que tenían la creencia de que producía mocos, tras darles un vaso de leche, empezaban a tener más síntomas de carraspeo, de flemas, de mucosidad. Pero sin embargo, si no creían en esto, al tomar el vaso de leche no les pasaba absolutamente nada. Y esto pasa un montón, el hecho de que realmente cuando nos creemos algo, nos sugestionamos y pensamos que realmente está ocurriendo. Así que realmente mucho cuidadito con esto porque claro, puedes pensar, ahora mismo a lo mejor si eres de esas personas que está completamente convencida de que esto funciona de esa manera, puede ser que simplemente te estés sugestionando y que cuando tú tomas leche notas esos síntomas porque ya estás con el run 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 run. Además, si me permitís, voy a hacer esto, bueno, ya sabéis que siempre os cuento alguna batallita mía. Yo soy un poco hipocondríaco con la comida y si está o no en mal estado. Es decir, yo en el momento que pasa la fecha de caducidad me huele un poquito raro, veo algo, pese a que no debería tampoco preocuparme siempre tanto en exceso, soy bastante hipocondríaco en ese sentido. Y muchas veces mi pareja coge y dice, no, mira, a ver, no te tomes tú ese porque te lo vas a tomar ya pensando que te va a hacer daño y al final vas a estar malo toda la tarde. Y tiene razón, es decir, puede ser que por el simple hecho de que yo muchas veces pienso, jo, es que no estoy seguro si esto estaba en buen estado o no estaba en buen estado. Lo comemos los dos, yo me encuentro mal y ella no. Y es simplemente porque me he sugestionado y he pensado que es así. Es algo que debería trabajar, pero bueno, me cuesta. Simplemente es para que veáis que realmente el poder de la sugestión sí que funciona, sí que existe, eso de verdad está. Y por eso en tantos estudios se utiliza placebo, porque como la sugestión es tan potente, hay que ver si el efecto que puede ayudar, por ejemplo, si tú buscas efecto analgésico, es decir, contra el dolor de algo, tienes que tener un placebo porque mucha gente, por el simple hecho de sugestionarse de que eso le va a funcionar, le funciona. Y tú tienes que ver si tu producto es más fuerte que simplemente un placebo, porque entonces quiere decir que funciona así. Tiene el mismo efecto que el placebo, como ocurre muchas veces con la homeopatía, pues entonces no funciona tu producto, simplemente es un placebo más. Pero bueno, tras decir esto, simplemente que pensando en todo esto, es lógico que revisiones como las que he encontrado, una de Jim Barley, que también tenéis el enlace, que es realizada en 2010, y otras como una publicada en Nutrición Hospitalaria que se titula Mitos y falacias en relación al consumo de productos lácteos del 2019, han llegado a esa misma conclusión de que dicha asociación no existe, ya que toda la evidencia apunta en esa dirección y no existe ninguna razón real para dudar de ello. Por cierto, si os preguntáis por qué os he puesto, habiendo revisiones, os he puesto estudios científicos concretos,
es porque estas revisiones no eran sistemáticas. Existe una diferencia entre una revisión narrativa y una revisión sistemática. Además de que parte de la bibliografía que utilizaban estas dos revisiones narrativas iban también en función de estos otros artículos. Con lo cual era preferible que os contase los estudios concretamente porque iban a tener más validez y lo ibais a entender mejor. Además voy a aprovechar para un off-topic rápido, ¿vale? Porque llevamos 15 minutitos, así que tenemos tiempo. Quiero aprovechar por esta última revisión, la que os he dicho de mitos y falacias en relación al consumo de productos lácteos, que es del 2019 en Nutrición Hospitalaria. Hay cosas de esa revisión con las que no estoy para nada de acuerdo. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque en muchas ocasiones se nos acusa, y con razón, a divulgadores de utilizar el cherry picking. Ya explicaré en otro podcast a fondo qué consiste el cherry picking, ¿vale? Pero básicamente es seleccionar solo aquellos estudios que defienden nuestra postura e incluso utilizar de un mismo estudio solo las partes que nos interesan o, por ejemplo, de ciertas posturas de asociaciones o organizaciones más o menos científicas, solo aquellas que nos interesan. Es cierto que en ocasiones ocurre y ese sesgo existe y no lo voy a negar. Y de hecho es la razón por la que yo siempre digo que cuando tú intentes demostrar algo, por ejemplo, cuando yo he intentado demostrar lo de la leche y los mocos, yo directamente iba sabiendo que era un mito. Por lo que para intentar evitar al máximo posible ese sesgo, lo que hago es intentar demostrar lo contrario. Es decir, yo voy buscando algo que demuestre lo contrario. Y de esa manera intento un poquito luchar contra este sesgo que siempre va a existir. Pero bueno, realmente lo que os digo, que en ciertas ocasiones ocurre, pero que en otras, como es este caso, es porque existe una razón de peso para defender una parte de lo que dicen y una que no. Además, no he usado solamente esa revisión para defender la postura de los mocos y los lácteos, porque eso sí que hubiese sido un poco más fuerte. En plan, utilizo solamente esa revisión para defenderlo, pero luego digo que no estoy de acuerdo con toda la revisión, ahí sí que chocaría, ¿no? Pero realmente creo que, aparte de que no tiene una evidencia lo suficientemente fuerte y no está lo suficientemente bien hecho, a mi parecer, ese artículo, esa revisión, realmente sí que hay ciertas cosas que están mejor y ciertas cosas que están peor. De hecho, si queréis, la semana que viene puedo coger directamente esa revisión y deciros qué parte estoy de acuerdo, cuál no, por qué estoy de acuerdo, por qué no, y defenderlo de forma científica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo no puedo coger y decir, no estoy de acuerdo con esa parte. ¿Por qué? Porque no. Voy a intentar defenderlo de forma científica. Y de hecho, si no puedo defenderlo, os diré, oye, ¿os acordáis lo que os dije la semana pasada? Pues me equivocaba. Y no tengo ningún problema en hacerlo, y eso de verdad. Y no tendríamos nunca que tener ningún problema en admitir nuestros errores o nuestras equivocaciones. Así que nada, simplemente era para comentaros eso. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy, porque sí es verdad que a lo mejor me he ido un poquito por las ramas. En este caso no hay trampa ni cartón ni cherry picking que valga. Son los datos y por mi parte no he encontrado nada, absolutamente nada, que defienda correctamente lo contrario. De hecho, de existir algún artículo que defienda que sí que existe una mayor producción de mucosa y tal, que me lo envíe, lo miramos y demás, porque me interesa. Pero no he encontrado absolutamente nada, con lo cual podemos decir que no hay trampa ni cartón, que aquí es como es. No existe esa relación entre el consumo de leche y una mayor producción de mucosas. Y probablemente, si a ti te pasa, puede ser que sea una simple sugestión que, como hemos visto, también se ha estudiado que ocurre de esta forma. Y por supuesto, el hecho de que no exista la asociación no quiere decir que haya que tomar leche sí o sí ni que sea indispensable. Es una decisión que se puede tomar individualmente siempre que no exista una alergia o una intolerancia a esta. Pero por supuesto, nunca es estrictamente necesaria. Así que realmente nada más hasta aquí el artículo de hoy y espero que se haya resuelto vuestra duda. Y recordad siempre que mis respuestas no son cortas. ¿Por qué? Porque una respuesta corta no convence a aquella... Mira, además esto lo digo, ya que hoy me he ido por las ramas a lo bestia, continúo yéndome por las ramas. Cuando tú haces una respuesta corta a una pregunta, solamente vas a convencer a aquellas personas que estaban ya convencidas. Cuando tú das una respuesta larga y realmente que sea fuerte y que tenga sentido, entonces vas a convencer a personas que no estaban convencidas. ¿Y cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que realmente esa persona que ya está convencida siga convencida. Hombre, por una parte sí, pero lo más importante será que aquella persona que entre sin estar convencida
se convenza. Entonces creo que debe ser la forma en la que tengo que hacerlo, porque lo que digo, una respuesta corta nunca va a convencer. Una respuesta corta como mucho va a responder a una persona que tenía la duda. Así que nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por estar un día más al otro lado y por supuesto, para acabar os agradecería, ya sabéis, reseñas y 5 estrellitas, comentarios, que me sigáis, lo que sea, cualquier cosa que sirva para que lleguemos a más gente, para que cada vez seamos más. Y por supuesto ha sido un placer estar un día más con vosotras y con vosotros y nos escuchamos mañana con más y mejor. ¡Hasta luego!